Mientras el sistema financiero mundial y la economía global siguen en la cuerda floja, México parece un oasis de tranquilidad, donde el crecimiento, aunque moderado, sigue. Mientras Estados Unidos y Europa enfrentan una terrible crisis fiscal, nuestro país mantiene sus finanzas sanas y su sistema financiero caminando. México está preparado para enfrentar nuevos shocks externos, asegura Mauro Leos, director de riesgo soberano de Moody's para América Latina, en entrevista. Sin embargo, con la entrada de un nuevo gobierno en diciembre, hay tareas por hacer y errores que no se deben cometer. Con la llegada de un nuevo gobierno en diciembre, que trabajará de nuevo con un Congreso dividido, sin mayorías, ¿qué posibilidades ve Moody's de que por fin las anheladas reformas estructurales salgan adelante? El primer punto, el más importante, yo creo que es lo que mencionaste al principio, es que en realidad, a pesar de que ahora el PRI es el que está en los pinos, las condiciones en términos del Congreso, del Legislativo, son prácticamente las mismas que prevalecieron durante los dos sexenios anteriores. La nueva realidad política de México, y nosotros no somos analistas políticos, pero eso es uno de los temas que tratamos o que tenemos que ver, es que dentro de lo que cabe está repartido en tercios, ¿no? Poquito más, poquito menos. Al final de cuentas nadie tiene la mayoría total, es por lo tanto necesario que haya alianzas y eso en principio complica el proceso. Y más en el caso de México porque si te pones a verlo y a pensarlo un poco, en realidad el sistema históricamente era un sistema que había estado acostumbrado a operar con mayorías. Y en esta nueva realidad en la cual no hay mayorías, sino que se tienen que crear las mayorías, es donde México ha batallado. Entonces, ese tema continúa estando latente. La duda, la expectativa es que ahora se logren acuerdos mínimos, básicos, entre el PRI y el PAN y eso permita que se salga. De nuestra parte, siempre, y lo hemos dicho públicamente, hemos mantenido una actitud de cierto escepticismo con respecto a reformas, con respecto a grandes reformas, por la dificultad del tema político y porque hasta ahorita el track record, el historial, en lo que corresponde al tema de reformas, ha sido poco favorable para México. Se ha distinguido México por esa dificultad para avanzar. Concedemos el beneficio de la duda, pero aquí es casi como Santo Tomás, ¿no? Es ver para creer. Y claramente nuestra calificación no está basada ahorita o no está sustentada en la expectativa de que vaya a haber una reforma. Si hay una reforma, eso sería un elemento adicional que en un momento dado se debería incorporar. El descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolero en aguas profundas del Golfo de México cambia el panorama de solvencia crediticia de México o es solo un acto publicitario o solo pospone por más tiempo las urgentes reformas fiscal y energética. El descubrimiento y el anuncio es completamente irrelevante para propósitos de la calificación. ¿Por qué? En primer lugar, nuestra experiencia en el seguimiento de otros países en la región y de otras regiones. Cuando tú estás hablando de temas energéticos, temas de petróleo, temas de gas, claramente estos proyectos en lo que corresponde a exploración, a explotación y demás, son proyectos que toman tiempo, que requieren de amplios recursos financieros y tecnológicos y que por lo tanto es difícil que impacten en el escenario o en la perspectiva de la calificación, que más o menos tiende a ser de 3 a 5 años. Deja ponerlo de esta manera. En el mejor de los casos, en un escenario en el cual todo saliera de manera perfecta, posiblemente hacia finales de este sexenio que va a iniciar, o sea, estamos hablando de 6 años adelante, el 2018. Si todo saliera bien, a lo mejor entonces empezaría a cuajar esto de lo que habló el presidente Calderón. Y de una cuenta, la experiencia nos muestra que hay muchos obstáculos, muchas complicaciones en el proceso. Lo más normal es para este tipo de proyectos pensar en términos de una década. ¿Qué podría hacer México para que Moody's considere un aumento en la calificación soberana? Las tareas pendientes en el caso de México son conocidas para el gobierno que está saliendo, para el gobierno que está entrando, para los congresistas que acaban de rendir protesta, para los inversionistas. Y son en realidad los mismos temas de siempre y que si no han avanzado es precisamente por esa complicación de este sistema político en el cual ha sido difícil crear los acuerdos. Habiendo dicho eso, la realidad es que, como lo planteamos hace poco en nuestra reunión,
en el perfil crediticio de México hay algo nuevo, o hay elementos nuevos, referidos a cosas que ya se están viendo en este momento. Cosas que tienen que ver con el hecho de que la posición competitiva de México, que es algo de lo que se ha venido hablando ya hace rato, con respecto a su competencia más directa en Estados Unidos, en manufacturas, que es China, ha tomado un giro para favor de México. Y eso se ve claramente en la capacidad que ha tenido el país de recuperar participación de mercado. No únicamente llegando a donde estaba antes, sino superándolo. Y las tendencias son positivas, apoyadas en menores costos, en mayor productividad, en todo lo demás. Y eso es algo que tiene ya tiempo de estar ahí, eso es algo nuevo. La otra cuestión es el tema del papel que está jugando la banca, que se retrajo en años anteriores y que ahorita está volviendo a dar crédito a particulares, a empresas, y que esto ha contribuido a activar lo que es la demanda interna. Y todo esto se ha manifestado en tasas de crecimiento que hasta ahorita han sido, sinceramente, superiores a la que nosotros habíamos contemplado. ¿Qué podría hacer México tan malo que nos llevara a una baja en la calificación soberana? Yo creo que es muy acertada la pregunta, porque si tú lees nuestros análisis y oyes nuestro mensaje, básicamente lo que estamos diciendo, lo que hemos estado diciendo es que es difícil pensar en un choque que pueda simbrar a la economía, bueno, al crédito, a la calificación. ¿Okay? Entonces ese sentido es muy resistente desde el punto de vista crediticio a choques. Lo que podría ocasionar problemas más bien sería no tanto choques de afuera, sino malas decisiones de adentro. Y aquí lo que quisiera aclarar es que no es solamente omisiones, sino acciones, y acciones en sentido equivocado. La única forma en la cual lo podría plantear es de la siguiente manera. Una característica esencial del modelo, del esquema, del perfil mexicano, ha sido una continuidad en las políticas conservadores, predecibles, en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario. Y ya llevan varios sexenios. En la medida en que lo que se viera fuera un giro diferente, una clara intención de dejar de lado lo que ha sido la responsabilidad fiscal, eso podría afectar seriamente. En la medida en que se viera una clara intención de injerencia sobre ciertas instituciones claves económicas que han apoyado la estabilidad, como es el Banco Central, eso podría ser. Por último, en la medida en que se viera una incapacidad de generar crecimiento y que al final de cuentas lo que importa es que se traduzca en empleo, que complique, que vicie el ambiente social, eso podría ser un factor de riesgo. ¿Se ve en el horizonte una pronta solución a la crisis europea? Todavía sigue estando en ese equilibrio un tanto frágil, pero volviendo, se está empezando a ver la luz. Lo que nosotros vemos es que, aun y cuando finalmente salga el sol y se hagan los acuerdos, va a tomar tiempo para que retomen el rumbo los países. Es difícil ver que retornen a las calificaciones que tenían antes. En un momento dado, en la medida en que esto cuaje, en 1 o 2 años pudieran empezar a subir las calificaciones, podrían mejorar, pero es muy difícil que en un periodo aún relativamente amplio regresen a donde estaban antes. ¿La Unión Europea es viable o está demostrando que fracasó? Nuestra impresión, por lo que escuchamos de Europa y por la interpretación de nuestros analistas, es que existe la voluntad política, que es la esencia de todo esto, para apoyar y eventualmente avanzar. No se ha tirado la toalla ni con mucho. Mencionas ahorita el caso de Grecia. En lo que corresponde a Moody's, Moody's ha planteado que, probabilísticamente hablando, nosotros pensamos que la probabilidad de que Grecia saliera de la Unión está entre 30-40%, abajo de 50%, a diferencia de otras gentes que lo ven diferente. Y empiezan a haber unas señales de que a lo mejor esto pudiera ser así. Dan cuenta, no se puede descartar que eso se complique. ¿México está bien preparado para enfrentar los choques externos? Yo diría que a las pruebas me remito.
Si uno ve las cifras financieras, las cifras de los mercados en lo que corresponde a cambio y demás, si uno ve las cifras de desempeño económico, la realidad es que México ha venido mostrando eso. Mencionaba ahorita el caso del 2009, que fue, como lo hemos planteado, la prueba de fuego para México. Fue la tormenta perfecta desde el punto de vista negativo para México, porque fue un choque mayúsculo de su principal socio de Estados Unidos y que pegó derechito. Y eso causó una caída de actividad económica muy severa. A pesar de eso, el país no se desvió, pudo recuperar el rumbo, las cuentas fiscales se mantuvieron relativamente ordenadas, la banca superó ese bache y ahora estamos hablando de algo completamente diferente. La otra cuestión es que además de ese gran choque, de esa prueba de fuego, de ese temblor que cimbró a la economía, de entonces a la fecha ha continuado habiendo lo que se dice en inglés aftershocks. O sea, ha continuado habiendo temblores más pequeños, de menor magnitud, más bien financieros, fundamentalmente provenientes de Europa. Y lo que hemos visto es que ante esos otros choques, no tan importantes, pero aún así significativos, continúan avanzando bien las cosas. Entonces, claramente en el 2009 y después para nosotros se ha comprobado que México como crédito es un crédito muy resistente, muy robusto y con una capacidad de asimilar choques. Con imágenes de Jesús Soberanes, entrevista para El Financiero TV de Genaro Mejía.